10 de la mañana con 2 minutos, 10 con 2, estamos para toda la Patagonia chilena Argentina a través de Polar Comunicaciones y toda su plataforma. Por cierto, le damos la bienvenida a la mayor de Carabineros, Mónica Herrera. Ella viene de la Escuela de Carabineros, es experta en droga. El OS7 ha hecho un trabajo intenso en las últimas semanas, sobre todo en los establecimientos educacionales, así que es un buen tema para conversar a esta hora de la mañana. Bienvenida, mayor Mónica Herrera. Mayor Herrera, ¿cómo está? Buen día. Muy bien, gracias, buenos días, gusto también saludar. Conversábamos fuera de micrófono que usted viene de la escuela, que está fue del OS7, trabajó en drogas, hoy día es experta en drogas. Sí, bueno, yo trabajé 10 años en el departamento de drogas OS7 en Santiago. Trabajé en una sección que corresponde a capacitación y extensión. Hace 11 años vine incluso acá a Punta Arenas, donde hicimos estado una capacitación exactamente con los carabineros que trabajan en el plan cuadrante, con, ¿no es cierto?, haciendo estas charlas también para los colegios. Así es que en esa oportunidad los capacitamos y fue la primera vez que visité esta ciudad. Y ahora anda también, me imagino, en misión de trabajo, por cierto, pero sí, ya no es parte del OS7. No, ya no estoy trabajando en el departamento y sí, bueno, siempre ligada con los temas de prevención y también haciendo difusión a la Escuela de Carabineros. Ahí invitamos, por supuesto, a todos los jóvenes hoy en día a querer... Estuvimos con postulantes acá hace una semana. Sí. Así es que, eso también es importante poder mencionar porque esta región, aunque no lo crean, también aporta con un número importante de personas que están interesadas en unirse a nuestra institución. Y está en pleno proceso, mayor, ¿cierto? Exactamente, estamos en pleno proceso. Ya el día viernes pasado se hizo una invitación también a la Escuela de Carabineros, a todos los postulantes interesados. Vivieron un día del postulante donde se hicieron varias actividades, conocieron la escuela, conocieron las diferentes especialidades que también provee la institución y fue un tema bien interesante. Hablemos de droga, sí, mayor. A ver, ¿cuál es la situación, cuál es la realidad en términos de droga hoy en día en Chile y cuál es la información que tienen a nivel local? Claro. ¿Cómo ha evolucionado? Porque es muy distinta la realidad que se vive hoy día en tema droga a lo que se veía seguramente hace 10, 15 o 20 años, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, puntualmente los estudios que ha realizado Senda hablan de una población universal y también estudiantil. Hay un aumento definitivamente, pero lamentablemente hay un aumento relacionado con el poco daño, el conocimiento o el mito, ¿no es cierto?, de que existe muy poco daño en el consumo específicamente y especialmente de marihuana. Okay. A raíz de todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, se ha comentado por televisión, un anteproyecto, respecto a tener que hablar acerca del tema, de colocarlo en conversación, colocarlo en la mesa, y que hoy en día se encuentra en el Congreso, pero que no ha sido aprobado. Entonces existe mucha especulación y también lo conversaba con los funcionarios que trabajan acá en la región, de que existe el mito o el mal conocimiento de que sí, hoy en día sí se puede consumir marihuana, se puede consumir en la vía pública, estamos todos, ¿no es cierto?, autorizados. Y esa ley no ha sido aprobada, ¿no? No ha sido aprobada, está en discusión y solamente lo que se ha hecho hasta el momento ha sido colocarlo en la mesa, decir, bueno, de este tema sí vamos a hablar. Son alrededor de 39 puntos los cuales se tienen que discutir para ver si es que se va a llegar a un consenso de respecto de cuánto se va a poder poseer o si es que se va a poder poseer en la vía pública. Exacto. ¿No es cierto?, una cierta cantidad, sí, la vamos a fijar nosotros como se hace en otras leyes de otros países, porque actualmente no es así. O sea, una persona podría ser detenida, ¿no es cierto?, por mantener una cierta cantidad de drogas solamente por portarla aquí en la región, y seguramente eso no va a ocurrir en el norte del país. Se toman de diferentes formas. ¿Por qué, mayor, eso? Principalmente porque existe, ¿no es cierto?, la creencia de que existe mayor facilidad de portar una cantidad mayor en el norte de droga o en el centro del país y quizás no tanto acá. Okay. Entonces esas diferencias que finalmente se dan porque el Ministerio Público lo va a determinar qué tan difícil es el acceso que tiene una persona de contar con esa droga o no. Perfecto. O sea, hay una
multiplicidad de situaciones y factores que van a influir en esto. Entonces, finalmente eso hoy en día queda a criterio del Ministerio Público, y eso es lo que hoy en día se podría llegar a discutir. A ver, lo vamos a fijar para todo el país, claro, queda cierta cantidad. De forma que queda interpretación o de criterio, ¿no? Claro. Porque claro. No es lo mismo para todos. Depende del juez que le toque, qué sé yo. Ahora, las personas que efectivamente están enfermas, tienen alguna condición médica, las cuales deben consumir o pueden consumir marihuana, que principalmente es el cannabinol, ¿no? ¿No es cierto? Que es esta sustancia que proviene de la marihuana. ¿Cómo se las vamos a proveer? Efectivamente conocemos que ya hay una empresa que está autorizada, ¿no es cierto?, por el SAC, el Servicio Agrícola Ganadero, para poder mantener cierta cantidad de plantas, y que éstas tienen que ser procesadas a su vez para poder entregarlas como medicamento. Pero todo eso se tiene que normar, cosa que no está normado hoy día. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gente que, no sé, un doctor le recetó el consumo de marihuana y tiene un certificado médico? Y lo pillan con un pito de marihuana en el bolsillo y dice, yo tengo este certificado, igual es detenido, y ese certificado le ayuda para cuando tenga que ir a juicio, por decirlo de alguna forma, o lo salva del procedimiento. Expliquémosle eso a la gente, porque como no está normado, también queda interpretación, ¿o no? Hasta el momento, si una persona se le encuentra con un pito de marihuana, ¿no es cierto?, con un cigarrillo o con cierta cantidad, va a ser detenida, ¿no es cierto?, por una falta, claro, que es del artículo 50 de la ley 20.000, sí o sí, eso no ha cambiado dentro de la ley 20.000, ¿ya? Ahora bien, se tiene que justamente ver cuáles son las situaciones por las cuales lo portaba, con eso, ¿no es cierto? Porque hoy en día la ley señala de que una persona, no lo dice taxativamente, pero una persona puede consumir droga, ¿no es cierto?, en su domicilio de forma particular, ¿no es digamos, para consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. Así lo señala. Pero la vía pública no. Por lo tanto, tiene que ser igualmente adoptado el procedimiento. Ahora, después van a venir esas consecuencias, o digamos, vamos a ver qué es lo que pasa después si es que realmente me presenta una receta. Lamentablemente en este momento no hay médicos que están autorizados a emitir receta, porque se trata de un medicamento, entre comillas, ¿no es cierto?, el cual no está autorizado por el momento. O sea, ¿no son válidas las recetas? A este momento no. En este momento no. Pero sí debo mencionar de que han habido casos en los cuales las personas sí han mencionado, o digamos, podría hasta existir una jurisprudencia al respecto, en el que, pero a ver, sí, yo sí tengo una enfermedad, esta marihuana es para paliar, ¿no es cierto?, los dolores, las molestias que yo tengo, me estoy tratando con este médico, y finalmente ha quedado como una falta, y quizás han tenido que pagar alguna un trabajo comunitario, una multa en dinero. Una multa en dinero, generalmente, pero nada más que eso. O sea, hay una pequeña incidencia en que esto ocurra, y los factores tienen que ser estudiados, y en ocasiones ha quedado, ¿no es cierto?, la persona sin mayor problema, y solamente teniendo que ser citada para poder comparecer, y nada más que eso. Pero eso es lo que se está ocurriendo ahora. Eso es lo que está pasando. Es lo que está pasando últimamente. Y básicamente con la marihuana. Y únicamente con la marihuana. Únicamente, o sea, no con las benzodiazepinas, no con la cocaína, con ningún otro medicamento en el cual la persona no tenga, ¿no es cierto?, la receta. Ya, a ver, pero y en términos sociales, ¿les complica a ustedes que solamente se hable de la marihuana como policía, digo yo, y usted como experta? ¿Está bien que hablemos como sociedad solamente de la marihuana? ¿Es el tema droga en este momento? Porque ¿qué pasa con la cocaína? Que hasta hace algunos años era el sector alto de la sociedad que podía tener acceso por lucas, ¿no?, por recursos, por plata, para poder comprarlo. Hoy en día la cocaína es un poco más transversal de lo que era antes. La pasta base, sectores populares con menos recursos, pero hoy día también ha entrado en algunos otros sectores de la sociedad. Entonces, ¿está bien que hablemos solamente de marihuana? No, a nosotros lo que nos preocupa es que se hable con tanta liviandad respecto al consumo de la marihuana, pero cuando se hacen capacitaciones, como se hacen acá en la región, donde hay personal experto, ¿no es cierto?, que va a los colegios, a los institutos, también las empresas, lo que tratamos principalmente es de hablar acerca de las drogas en general, tomando en consideración que hay drogas que son legales e ilegales, y puntualmente también se habla mucho de las legales, porque
porque por ahí comienza. Ya, hablamos de trago, alcohol y cigarro, que son dos drogas legales. Alcohol y tabaco. Tomando en consideración de que generalmente se hacen estas actividades a los menores de edad, ya jóvenes, niñas, niños, adolescentes, y en el que se va al colegio, puntualmente hay que comenzar hablando acerca de las drogas que son legales. Ya. O sea, tratar de evitar el consumo al mayor largo plazo de alcohol y de cigarro. Son las drogas definitivamente de conducta de entrada para poder consumir otras drogas, ¿no es cierto? Ya viene siendo después en la escala la marihuana y después otras drogas más duras. Pensamos que si comenzamos a sensibilizar con esas drogas que primero son las autorizadas, ¿no es cierto?, las legales, podemos finalmente a retardar el consumo de otras drogas más duras o más peligrosas que hacen más daño para la salud. Porque sí o sí es la puerta de entrada, ¿no? Sí, definitivamente. Sí o sí. El alcohol y el tabaco es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada, posteriormente. Más temprano o más tarde. Pero lo es. Y luego la marihuana y luego otro tipo de droga. Nos preocupa, por supuesto, también de que hay un mayor consumo de cocaína, de benzodiazepina. Escuchaba hace unos días, ¿no es cierto?, una situación que ocurrió en la Quinta Región, donde se intoxicaron alrededor de 8 jóvenes que estaban haciendo algún tipo como de concurso, campaña, llamado por medio de redes sociales para consumir benzodiazepina. Este es un depresor que es utilizado médicamente bajo receta, y el concurso, digamos, la competencia de ellos estaba primero en conseguirla y segundo en consumirla. ¿Y cuánto aguantaban, no? Claro, y esto puede, con una intoxicación, puede provocar la muerte. O sea, fueron 8 los casos, 2 que estuvieron más delicados, de jóvenes, niñas, estudiantes. Eso le dieron en un colegio, ¿cierto? De un colegio. Entonces, esa situación también nos preocupa. Estamos hablando de una droga que es legal, pero que tiene que ser consumida bajo receta médica, y una situación, ¿no es cierto?, que tiene que ser observada por un médico, por un especialista. Entonces, también con las drogas hoy en día que son de síntesis, las drogas que son mezcladas también, como el éxtasis, aquí en la región también se han visto algunos casos. Y eso seguramente es porque vienen provenientes desde el lado argentino, donde en Argentina sí se da el mayor consumo de drogas de síntesis. ¿Más que otras drogas? Más que... No. ¿O más que en más, Chile? No más que en Chile. Definitivamente más que en Chile. Ok. Sí. ¿Qué pasa en los colegios? Porque yo le contaba que mis hijos tuvieron charlas con el EBC7 la semana pasada, y en 2 colegios distintos, y entiendo que se hicieron charlas en otros colegios más, o en otros establecimientos. ¿Con qué situación, con qué realidad se encuentra el OS7? Con chicos de, puede ser de octavo, o de segundo, o de cuarto medio, de tercero medio, con chicos que saben de qué le están hablando, ya lo han visto. Internet hoy en día es una herramienta para que el chico sepa perfectamente qué es la marihuana, qué es la cocaína. Estoy hablando de chicos de 12, 13, 14 años y un poquitito más, ¿cierto? Sí. ¿Esos chicos ya saben? Sí, perfectamente. O sea, aquí no se les niega en lo absoluto la información, saben de qué se trata, conocen casos. Lo que conversaba, digamos, con el personal que trabaja acá en OS7, en la región, es de que generalmente se ve dentro de los 13 y más edad, o sea, de los 13, a partir de los 13, cosa que es bastante más positiva de lo que se ve en otras regiones, donde se ven que a partir de los 10 años, 10, 11 años. Por lo tanto, la prevención que tienen que hacer es anterior a esa edad. O sea, no solamente estamos hablando de jóvenes de octavo básico, sino que tiene que ser prematura. O sea, que lleguen preparados a ese momento. Por supuesto, o sea, si hablamos de prevención, es más. Nosotros en Santiago a veces nos preguntaban si es que lo podíamos hacer algún tipo de prevención en kinder, en primero básico, y muchos pensaban de que no, pero ¿cómo le van a hablar a los niños de los pitos? No, porque no se habla en ese contexto, se habla de vida saludable, se habla de autoestima, se habla se le enfrenta a los más pequeños, mencionando de cómo tienen que ellos decir no frente a algo,
cómo se les empodera frente a sus decisiones, su autonomía, saber qué es lo que quieren o no, el recibir un dulce o no. O sea, si me logran entender, es de una parte muy básica para finalmente después estar hablando, educar frente a prevención, que también puede ser en cualquier ámbito. Prevención en bullying, el tema de violencia intrafamiliar, o sea, empoderarlos, tener autoestima, saber decir no frente a ciertas cosas, hablar acerca de la vida saludable, enseñarles que el alcohol finalmente no es un buen camino, que seguramente lo van a ver dentro de su familia, en algunos ámbitos, ¿no es cierto?, sociales, pero que no es para que consuman de mayor cantidad. Y posteriormente ya ir hablando paulatinamente respecto a, definitivamente y de frentón, respecto a la marihuana, a la cocaína y otras drogas. Y aquí, ya con los jóvenes de 13, 14, 15 y más edad, sí saben de lo que se está hablando. Ya, ellos conocen casos, saben cuáles son sus consecuencias, algunos han probado, pero, a ver, me atrevería a decir que todavía en la región, digamos, no es más llamativo ni es tan preocupante como lo es en otras partes, ya, perfecto. en otras regiones. Siempre ha pasado algo similar. Puede ser por cantidad de población, Punta Arenas es más chico que las otras ciudades. Debo sí decir algo. Sí, por favor. Eso yo lo comprobé hace 11 años atrás cuando vine a mi primera capacitación, y también lo converso ahora y lo veo. No pasa lo mismo con el alcohol. O sea, sí existe una mayor consumo de alcohol. Respecto de las otras ciudades, otras regiones del país también, ¿no? Sí. Ya. O sea, ¿se podría decir que la droga más consumida en Punta Arenas es el alcohol? Definitivamente. ¿Por grandes y chicos, por menores y mayores de edad? Por jóvenes, ¿no es cierto? Y por mayores de edad. Ya. Esto también va ligado a los accidentes de tránsito. O sea, aquí también hablaba con especialistas respecto a los accidentes de tránsito, de la CIA, ¿no es cierto?, de la sección de investigación de accidentes de tránsito, y va muy ligado con el consumo de alcohol. Entonces, lo preocupante para mí es poder ver, bueno, si existe tanta liviandad, ¿no es cierto?, respecto al consumo de alcohol, también podría el día de mañana ingresar otro tipo de drogas. Y esa es la mayor... Y recibirla con liviandad también. Y recibirla con liviandad. O sea, no solamente por estar alejados, ¿no es cierto?, de la realidad de otras regiones, sobre todo del norte, a ustedes o aquí en la región los libera de esto, sino que existe tanta liviandad respecto al consumo de alcohol que debiese ser también preocupante para que no ingresaran otras drogas. Proporcionalmente, Magallanes o Punta Arenas es, no sé si es la ciudad, pero se lo pregunto, quizá usted me puede ayudar con ese dato, ¿donde más se bebe alcohol entonces? No es que sea la... Proporcionalmente hablando, estoy diciendo. O claro, sea, en una tasa, no conozco la tasa, digamos, eso sería importante poder consultar respecto a los antecedentes que tenga Senda, ¿no es cierto? Respecto a la tasa no me atrevería a decirlo de esa forma, pero sí lo que puedo mencionar es respecto a los antecedentes que tiene Carabineros. Y Carabineros señala que, por ejemplo, los accidentes de tránsito y los procedimientos de violencia intrafamiliar están más ligados con el consumo de alcohol. De eso sí puedo dar un poco más de fe respecto a qué es lo que ocurre con la tasa de habitantes en otras regiones. Eso sí ocurre. Hablábamos de la juventud. Una cosa es que tengan el conocimiento por esta globalización comunicacional, que es mucho más fácil. Tenemos una tremenda herramienta que nos muestra el mundo y todas sus complejidades a las 24 horas del día. Una cosa es conocerlo, otra cosa es el consumo. ¿El consumo ha aumentado en los jóvenes a nivel local? ¿Qué información tienen de eso? A nivel nacional me atrevería a decir que sí. Sí, definitivamente. Ya sea porque se les ha consultado a ellos respecto a si la última semana han consumido, si el último mes han consumido, si el último año o alguna vez en la vida. Esas son más o menos las consultas que se hace, la pregunta que hace Senda, ya sea a un universo estudiantil y otro también universal, general, que se le menciona, y en todos se ha aumentado. Ha aumentado el consumo. Yo me imagino que estos nuevos tiempos también son más complejos en términos de la prevención por parte de Carabineros, ¿no? Nos cuesta, por supuesto. Cuesta más que antes, ¿no? Tema de credibilidad, tema en el que hay mucha información en prensa, por los medios de comunicación que promocionan el consumo de droga, que hay marchas también que se dan con mucha frecuencia pro consumo de marihuana, y eso es pesado para nosotros. El trabajo se nos hace mucho más pesado en el camino, en tener que
convencer, digamos, a los jóvenes de que esto les va a producir un daño. O sea, lo cierto en sí es de que hay una situación médica y física en la que se produce, ¿no es cierto?, cómo recibe, digamos, la droga el organismo. Y para un joven consumir, para un menor de 21 años, consumir la marihuana no es lo mismo que consumirlo para una persona de 60 años. Ya. O sea, hay un crecimiento neuronal que se completa finalmente a los 21 años, y un joven que está consumiendo marihuana le va a hacer mucho más daño que a una persona de 50, de 40 o de 60 años. Ya. Eso es cierto. Va a producir mayor lentitud en su comportamiento, en su forma de decidir, en su pensamiento crítico. Finalmente también va a tener una memoria también a corto plazo, que eso le puede dificultar, y eso se ve mucho más el daño en los jóvenes menores de 21 años que en los mayores de 21 años. Okay. Eso es así. Ya. O sea, hoy en día yo me atrevería a decirle de que, bueno, si una persona quiere consumir, ¿no es cierto?, personal, exclusiva, y inmediatamente, ¿no es cierto?, en el tiempo, marihuana en su casa, bueno, quizás no le va a hacer daño a nadie. Pero no es lo mismo que convidar un pito de cigarro, ¿no es cierto?, un cigarro artesanal a un menor de 21 años. Okay. Eso sí o sí le va a producir más daño. Y es a eso lo que nosotros tratamos de hacer y de hacer entender a los jóvenes. Mayor, la quiero sacar un poquitito del tema de la droga, porque usted acaba de decir, sí, se les hace difícil, porque con estos nuevos tiempos, con la tecnología, con el internet, con la situación que pasa con Carabineros. Carabineros, la institución, sumó un nuevo mártir el fin de semana, un carabinero que es asesinado, por decirlo de alguna forma, en un procedimiento con 2 disparos en la cabeza, que fue confundido, según la persona, según el autor, con un sicario. Cuando uno ve videos de Carabineros, ¿qué hablan entre ustedes, entre los funcionarios, más allá de los grados y todo lo demás, porque se conocen, porque han hecho una carrera en conjunto? Cuando se enfrentan a este tipo de realidades, de situaciones, cuando, no sé, pueden leer, escuchar o mirar comentarios en contra de Carabineros por parte de algunos sectores de la población en el país, o cuando pasan justamente este tipo de cosas que yo le estoy diciendo, un nuevo mártir en la institución. ¿Qué es lo que conversamos entre nosotros? Que el trabajo tiene que ser mayor, o sea, ¿qué es lo que hay detrás de este joven que asesina a un carabinero? ¿Qué es lo que hay detrás de un joven que llega y apuñala, ¿no es cierto?, a una mujer al interior de su casa y ataca a su esposo y a su hijo? ¿Qué es lo que hay detrás de estos portonazos? ¿Qué es lo que hay detrás de...? O sea, detrás de todo eso, ¿no es cierto?, hay... me vuelvo a encontrar con lo mismo, consumo de droga, consumo de alcohol. Entonces esto nos obliga a colocarnos en una posición, por supuesto, más a la defensiva, tener más cuidado, pero también seguir trabajando, sin lugar a duda. Tenemos que seguir trabajando porque hay una sensación de inseguridad hoy en día, pero que va acompañado justamente de un comportamiento de jóvenes que están quizás bajo el consumo de droga, que pertenecen a bandas, ¿no es cierto?, criminales, que están traficando droga. Por lo tanto, esto nos obliga a colocarnos en una posición de mayor sacrificio, de más trabajo. Es difícil, la tarea está pesada, está dura, no es fácil. Existe incertidumbre también muchas veces qué es lo que va a pasar con el procedimiento. Eso también ocurre. O sea, en muchas ocasiones, bueno, se toman detenidos, se encuentra la persona y, bueno, finalmente, ¿qué es lo que viene después? El proceso. Necesitamos este acompañamiento del Ministerio Público. No solamente nosotros como Carabineros, la PDI también, porque estamos haciendo el trabajo, lo tratamos de hacer lo mejor posible. Cuesta en este momento. Yo imagino que también se sienten frustrados de repente cuando hacen un procedimiento y se ve que en menos de 24 horas esa persona que a ustedes les cuesta detener queda libre. Sí, por ejemplo, algunas ocasiones. En algunos casos. Claro, ocurre mucho. Hace unos días también veíamos como unas personas que estaban con una gran cantidad de armamento, ¿no es cierto?, habían quedado libres, pero también nos obliga a nosotros como Carabineros en hacer mejor los procedimientos, en también ajustarlos más a derecho, en perfeccionarnos aún mejor, en que nuestras técnicas sean avaladas, pero con un criterio profesional, saber bien cómo tenemos que redactar los partes, cómo tenemos que hacer el trabajo para que todo quede de tal forma tan amarrado
coloquialmente hablando, que no haya por dónde librar a esta persona. O sea, de eso estamos conscientes. Tenemos que ser más profesionales para que finalmente nuestros procedimientos se estén tan bien ajustados a derecho que no haya ninguna defensoría que finalmente los pueda librar. Mayor Mónica Herrera, experta en tema droga, mayor de Carabineros de Chile, que viene de la escuela, que ha estado unos días acá en Punta Arenas. ¿Cuándo vuelve a la capital? Mañana a las 7 de la mañana vamos viajando, 6 para Santiago. Claro, exactamente. ¿Le costó este horario? Un poquitito. Nosotros estamos orgullosos de nuestra hora patagónica. No, bien, está bien. Mayor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, muy amable. Muy bien. Pausa, ahora volvemos.